Hola amigos, en este nuevo video vamos a hacer un repaso de lo que serían las variables, contadores, acumuladores y banderas. También les voy a explicar lo que serían las buenas prácticas de programación en C, veremos un poco de DFD y empezaremos a hacer un repaso por lo que sería el ciclo for, que es el último ciclo que falta terminar de explicarles, para ya empezar directamente con lo que sería la programación un poco más avanzada. ¿A qué es lo que vamos con ello? Tenemos estos tres tipos de variables: los contadores, los acumuladores y las banderas. ¿Qué es lo que sucede con los contadores? ¿Cuántas cuenta vueltas en los ciclos de repetición para poder comparar con los demás ciclos que se realizan? Esto parece, o sea, a simple vista, esto parece muy jodido, pero en realidad es algo bastante simple. ¿Cómo es lo que hacemos aquí? Vamos a ver un ejemplo primero en C y después lo vamos a hacer el mismo ejemplo en DFD. Vamos a utilizar un ciclo while, por ejemplo. A ver. Uso del while. El while siempre, pero siempre, va con lo que sería una variable contador. Vamos a poner aquí while. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una letra. Un número int a va a ser igual a 5. Vamos a poner int x va a ser igual a 0. Esto es un contador. Los contadores siempre deben ser inicializados en 0. Siempre deben iniciarse en 0. ¿Por qué? Por ejemplo, utilizamos esto acá. Si lo pusiéramos de otra forma, por ejemplo, le borramos aquí y ponemos aquí. O sea, aquí falta el punto y coma. A ver, falta aquí. Tenemos esto. X podría tomar cualquier valor. O sea que X esté definido de esta manera no significa que va a tomar por defecto el valor 0. O sea, tenemos que especificarle al editor de código, en este caso el Visual Studio Code, qué valor va a tener al momento de inicializarse esa variable. Vamos a poner aquí. Mientras que X sea menor a, vamos a imprimir por pantalla el número, imprimir, hola por pantalla, vamos a print f, vamos a poner aquí, hola. Dentro del ciclo while vamos a hacer que x, cada vez que se repita esa acción, o sea, mientras se esté cumpliendo esta condición, x va a ir aumentando de uno en uno. Ahora lo vamos a probar a este código. A ver. Vamos a poner aquí, copiar este y vamos a borrar esto. Y ¿qué lo tenemos? Vamos a correr. A ver, sí, aquí nos faltó el punto y coma. Vamos a correr. Hola, hola, hola. Bueno, a ver, aquí le podríamos poner un espacio. Hola, hola, hola. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Hola se imprimió 5 veces hasta que X alcanzó ese valor. Ahora vamos a poner que sea, por ejemplo, 10. Vamos a correrlo. Y ahí se imprimió el hola como 10 veces. Esto es lo que hace un contador. Lo que hace el contador es que va aumentando su valor a medida que se va repitiendo el ciclo. Cuando el ciclo llega al punto de que X, o sea, llega al punto de que el contador es igual a la variable inicial, esto lo que hace es lo siguiente: imprime y cierra el ciclo. Eso es básicamente lo que hace un contador. Ahora vamos a ver lo que sería un acumulador, y esto les voy a mostrar primero la teoría y luego el ejemplo. Primero que nada nos dice que el acumulador suma una determinada cantidad de valores, sirve para acumular valores de forma progresiva, reteniendo siempre el último valor. Bueno, los identificadores tienen esta estructura que la podemos ver aquí: identificador más la variable. Pero, ¿qué se puede hacer ahí? Tenemos el identificador, que en este caso es S, y S más X. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Generalmente en la materia de algoritmos nos piden ejercicio, por ejemplo, ingrese n números.
¿Y eso qué es? ¿Cómo lo resolvemos a eso? De la siguiente manera. Primero que nada, nos acordemos que siempre a los contadores los iniciamos en cero. Eso es lo que vimos en la primera parte del video. Después, tengo que definir antes o después n. Nosotros le pedimos al usuario a ver con cuántos números vamos a trabajar. El usuario nos ingresa esto y después tenemos a x menor que n. ¿Qué es lo que pasa? X es el contador, como ya hemos visto anteriormente, y X va a ir aumentando su valor a medida que se vaya haciendo, donde se vaya ingresando el número. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos este código, suma más igual num, que a ver, aquí vamos a definir, int suma, y dos puntos. Vamos a poner igual a 0. Es más que nada por las dudas, siempre hay que tratar de prevenir cualquier tipo de error que podamos tener. ¿Qué es lo que sucede aquí? Suma va a ir aumentando. Lo que hicimos aquí es lo siguiente. Esto va a ser suma igual a suma más num. Esto es exactamente lo mismo que esto. Nada más que expresado de otra manera. Esta es la forma que nos dan en la teoría y esta es la forma que podemos utilizar de manera más simplificada, que está marcada aquí. ¿Cómo hacemos esto en DFD? Lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner ingrese el valor, ingrese un número, vamos a poner. Ingrese un número. Vamos a utilizar aquí el ciclo while. Vamos a definir, vamos a hacer una asignación antes. Vamos a definir dos contadores que tenemos aquí, x, y aquí tenemos n. X igual a 0. A ver. Vamos a poner aquí. Esto sería también utilizar el contador. O sea, aquí estaría definiendo un contador para cerrar el ciclo while. Y en el ciclo while se tiene que cumplir esta misma condición. De que x, mientras que x sea menor a n. Ahora vamos a leer n. Aquí. Listo. Mientras que x sea menor a n, vamos a hacer aquí una operación de asignación. Vamos a poner suma igual a suma más num. Y nos queda de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner aquí a x del cierre. O sea, vamos a poner aquí x más 1. Y esto ya cierra el ciclo while. Ahora lo que debemos hacer es leer el número. O sea, vamos a poner aquí num. Se lee el número. Y tenemos que pedir al usuario que lo ingrese al número. Ingrese el número. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Primero que nada, inicializo x en 0. Listo. Después, a ver, ahora veamos. Sí. Bueno, pausa. Eso. Inicializo x en 0, te pido al usuario que ingrese el número. Mientras que x sea menor al número, le voy a seguir pidiendo que ingrese otro número, obviamente con otro identificador. Y vamos a tener la suma, va a ser igual a suma, como se puede ver aquí, suma más num. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí después? Bueno, simplemente lo mostramos. Aquí ya demostré cómo definir un contador y un acumulador en DFD. Podemos ir aquí, vamos a poner, podemos copiar esto es lo que generalmente hago. Podemos copiarlo. Como la concatenación es lo mismo, tanto en DFD como en C. A ver. Obviamente tengo que borrar D. Y ahí está. La suma es
Suma. Vamos a ejecutar. Vamos a ingresar un número para trabajar. Vamos a poner, esta sería la cantidad de números, vamos a poner 3. 5, a ver, vamos a poner pausa. Hay algo que no estoy viendo. A ver. Ingrese la cantidad de números, a ver. Vamos a finalizar la ejecución. Ingrese la cantidad de números. La cantidad de números. Ahora sí, vamos a ejecutar. Esto es más que nada para ser más específico. Vamos a poner dos valores. 2. Vamos a ingresar otro número. 55. La variable, dice que la variable suma no existe. Ah, esto sucede porque nos faltó definirla. Vamos a poner aquí suma. Va a ser igual a 0. Ahora sí. 2. Nos va a 55. Vamos a ponerle 90. La suma es 145. Perfecto. Bueno, ahí ya vimos cómo utilizar un acumulador, cómo utilizar un contador en DFD. Y lo que serían las banderas, eso vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Ahora les voy a explicar lo que sería el ciclo for, tanto en C como en DFD para finalizar la unidad. Y ahora para cerrar este video, vamos a ver lo que sería la estructura repetitiva for. Durante la unidad que estuvimos viendo, hemos visto literalmente casi todo tipo de estructura de repetición en los lenguajes de programación. Pero hay una que todavía no les había explicado, que es esta, el ciclo for. ¿Para qué sirve el ciclo for? El ciclo for sirve más que nada, ya vimos el while, sirve para cuando sabemos hasta qué condición booleana, se va a repetir el ciclo. Que en este caso, por ejemplo, en el while nosotros aquí, o sea, vemos en esta parte, tendríamos, vamos a utilizar una flechita, tendríamos este texto n. O sea, básicamente porque no sabemos cuántas, no sabemos el límite, o sea, el límite de repeticiones. Eso tendríamos en el ciclo while, pero aquí sabemos el ciclo de repeticiones. O sea, vamos a poner 12 porque sabemos el límite de repeticiones que va a tener ese ciclo. O sea, básicamente, el ciclo for es cuando sabemos el límite de repeticiones que va a tener el ciclo. En cambio, el ciclo while es cuando no sabemos el límite de repeticiones que nos va a dar el usuario. El usuario nos puede dar 12, nos puede dar 20 o incluso nos puede dar 100. Aquí es lo que vamos con ello. De que en el ciclo for tenemos que seguir siempre una estructura. Una estructura que no es tan diferente a lo que venimos viendo. La variable i se inicia en 1 y va a ser, mientras que i sea menor o igual a 12, se va a seguir ejecutando el ciclo, y a medida que se siga ejecutando el ciclo por cada vez que se ejecute, va a aumentar, o sea, aumentará el valor de i. Aumentará el valor de i. Aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen me encantó porque justamente tiene el ejemplo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, y la suma. O sea, van a ingresar ciertos números, o sea, digamos, aquí vamos a utilizar este cuadradito, vamos a poner la línea, ingresan los números, son ciertos números, ingresa cierta cantidad de números, los cuales serían estos. A ver, vamos a poner aquí.
O sea, serían estos. O sea, esto es lo que sería la cantidad de números que se ingresarían. Esos números se van a sumar. A ver, esto tendría que ir un poquito más arriba. Ahí se van a sumar y se va a ir acumulando. Eso se acumula y después de ahí va a salir, o sea, el resultado de esa suma. Digamos que se ingresan el número 2, el 7 y el 4. 2, 7 serían 9 a 4, 13. Y sale, o sea, el resultado podría ser. A ver, por la duda, vamos a comprobarlo. O sea, vamos a ver la calculadora. 12 más. No. Esto, estoy errando más. 7 más 2 más 4. Más 4. Sí, va a dar justamente el resultado 13. Listo. Y aquí tenemos, o sea, estamos utilizando lo que sería un acumulador. Esto es un acumulador. Aquí les voy a poner. Vamos a utilizar otro color si se note mejor. A ver. No sé por qué no se puso la fecha, pero bueno, no importa. Vamos a poner aquí acumulador. Acumulador. Listo. Y ahí tenemos la explicación del ciclo for. O sea, mientras que esta condición se cumpla, esto va a aumentar el valor de i y esto puede ser que inicie en 1, en 2 o en 0, en cualquier tipo de número. Básicamente eso. Ahora vamos a ver la otra imagen, que es lo que nos muestra cómo es el ciclo for en DFD. Aquí tenemos la variable que sirve de contador, el valor final y el incremento, de cuánto en cuánto va a ir incrementando. Esto que vemos aquí, esto en DFD se llama el ciclo par, es exactamente lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. O sea, primero iniciamos, después tenemos la expresión condición booleana y luego se actualiza su valor. Y con esto finalizo el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse.